Buenas noches a todos. Mi nombre es Natalia Villagómez y me complace darles la bienvenida al Congreso Universitario de Comunicación y a nuestro panel central, Modelos y Procesos de Comunicación en la Esfera Pública. Hoy analizaremos el rol de la comunicación, determinando si su función es impulsar y construir la democracia o si su impacto se limita a evidenciar las estructuras del poder ya establecidas. Esta noche me acompañan los expertos, el doctor Daurín Vela y la doctora Jocelyn Yachimba. En esta ronda de posturas tendrá cada participante 1 minuto y 10 segundos para exponer su postura. Doctor Daurín Vela, por favor. La crisis de la liberación en la esfera pública. Sostengo hoy que la liberación de la esfera pública atraviesa una crisis que afecta directamente la calidad democrática, aunque contamos con espacios de expresión especialmente en entornos digitales, ya que esto no ha mejorado el debate público. Por lo contrario, es la lógica de las redes sociales privilegiadas en lo emocional, lo inmediato y lo político sobre el razonamiento. A esto se le suma el debilitamiento de los mediadores tradicionales como periodistas, investigadores o intelectuales, cuya función es orientar, conceptualizar y verificar la información que se va desplazando por factores que no siempre buscan la verdad o el bien común. Muchas gracias, doctor Vela, por su aporte. Doctora Yachimba, por favor. Buenas noches con todos. Yo les voy a hablar acerca de la fragmentación de la esfera pública digital. Como todos sabemos, esto se refiere al proceso mediante el cual los espacios de discusión y participación en Internet se dividen en múltiples comunidades, plataformas o burbujas de información aisladas entre sí. Y como resultado, en lugar de existir un espacio común donde todos adopten asuntos públicos, se crean microesferas separadas que rara vez interactúan entre sí. Como causas principales, nosotros tenemos que los algoritmos y burbujas de filtrar. ¿A qué nos referimos con este sentido? Que hay un mundo informativo distinto, que el contenido de los intereses del usuario cada vez se ven en un mundo informativo separado. También hablamos sobre otra causa que es la proliferación de las plataformas. ¿A qué nos referimos con esto? A que ya no existe un solo espacio masivo de debate, sino que hay cientos de plataformas y que cada uno en público y tiene sus propias reglas y dinámicas distintas como Facebook, TikTok, entre otros. La comercialización de la atención también es otra. ¿Y a qué se debe esto? A que las plataformas priorizan el contenido más atractivo, emocional o polémico. Las consecuencias se deben inclusive a la polarización social. Cuando hablamos de polarización social, nos referimos a los grupos que se radicalizan al convivir solo con opiniones afines, nada más. También tenemos la vulnerabilidad a la manipulación. Son grupos fragmentados y son más fáciles de influenciar mediante campañas dirigidas. También hablamos de la invisibilización de temas importantes. Al depender del algoritmo, ciertos asuntos quedan fuera de la conversación pública en general. Muchas gracias por su aporte, doctora Yachimba. A continuación, abriremos paso a la ronda de preguntas. Ante la visión de la doctora Yachimba nos menciona una esfera fragmentada por los algoritmos, la pregunta es la siguiente. ¿Es viable mantener el ideal de la deliberación racional o hay que aceptar que la comunicación pública es un proceso de conflicto y poder? Doctor Vela, por favor. Yo creo que mantener el ideal de la liberación sigue siendo necesario, ya que puede ignorar la comunicación pública en la práctica de un espacio que atraviesa conflictos y la relación de un poder. Gracias. Doctora Yachimba, por favor. Yo creo que nosotros tenemos que tener un contexto claro de que cada uno de nosotros debe de tener una transparencia alrededor de lo que nosotros vivimos o decidimos hacer. Y a veces sí utilizamos lamentablemente todo lo que son diferentes medios de comunicación. Entonces, yo no vería en sí que es un conflicto y poder, sino en realidad es que se unen y se complementan juntamente. Muchas gracias, doctora. La segunda pregunta. Frente al fenómeno de la desinformación masiva en las redes sociales, tenemos como pregunta de naturaleza causal. ¿Debemos comprenderlo como una falla de modelo clásico de la esfera pública, como una prueba de manipulación de poder o como la inevitable consecuencia de los algoritmos y la arquitectura digital de las redes? Doctor Vela, por favor. La crisis de la liberación de la esfera pública no puede explicarse sobre una sola causa en el resultado de la convergencia, sino de evidencias de las limitaciones del modelo clásico, que asume cuidadosamente la racional y los espacios de debate equilibrados. Por algo hoy se sostiene la frente de la estructura informativa y la desigualdad en una voz de la voz pública.
como una prueba de manipulación o de poder. Recordemos que yo hablé acerca de las consecuencias. Entre ellas las consecuencias en realidad sí había la vulnerabilidad a la manipulación, ya que recordemos que son grupos fragmentados y son más fáciles de influenciar mediante campañas digitales y como ya lo había mencionado, como el microtargeting político. Entonces sí tenemos que tener un poquito eso marcado que sí hay un poco de manipulación al poder. Hemos llegado al final de esta intensa discusión. A pesar de los diferentes puntos de vista, existe un consenso. La esfera pública se encuentra en una delicada situación de crisis. Hemos visto la tensión entre la postura crítica de la deliberación y la fragmentación de la esfera pública del entorno digital. Para cerrar este panel, debemos acotar que es evidente que el estudio de la comunicación requiere una observación crítica y constante, indispensable para comprender el desarrollo humano y la influencia en la sociedad digitalizada. Agradezco a los doctores por su valiosa presencia y aportes, y a ustedes por acompañarnos. Muchas gracias.